Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio, a esta aventura literaria. Somos el colectivo Coinspiración, hoy en TV Independencia, con este programa, esta aventura intelectual, Letras al Aire. Me permito continuar con uno de los autores que vamos a estar viendo en nuestra programación. Es Sigmund Freud, un médico que da paso al psicoanálisis, pero uno de sus textos está padrísimo, que se llama El malestar en la cultura, y vamos a estarlo analizando también. También tendremos por ahí a Gabriel García Márquez, un fabuloso autor que se le atribuye mucho lo del realismo mágico. Estaremos hablando o basándonos en su novela 100 años de soledad, que la verdad genera muchas buenas emociones, muchos sentimientos. Está muy padre esa novela. Y analizando un poco más de su obra. Difícil de leerla, ¿no? Digo, para mí no fue fácil de leer 100 años de soledad. Fue todo un reto, ¿no? Es un libro complejo, sobre todo por el árbol genealógico, ¿no? Sí. Porque luego a fin de cuentas no sabes quién es quién. Claro, y sobre todo porque entras en ese momento de realismo mágico que dices, ¿y ahora qué está pasando? ¿No? O sea, eso no puede suceder, pero es un libro y es la imaginación del autor y sucede, ¿no? No, y por supuesto te trasladas a la época, te trasladas al lugar donde se viven estos acontecimientos y te quedas fascinado realmente con las aventuras, las anécdotas y los momentos de seriedad y de tristeza que llega a tener esta novela. Está muy buena. Claro, si me permiten, como una anécdota sobre eso también, recuerdo que cuando en aquellos entonces donde me puse a leer como fuertemente autores latinoamericanos, me encontré con Gabriel García Márquez, y entonces me encontré con una anécdota en 100 años de soledad, cuando uno de los sobrinos Buendía nace con una cola de cerdo. A mí me pareció como tan risorio, pero después, yéndome como a la investigación, me di cuenta que exactamente es una problemática que aún hoy en día es muy rara vez, pero siguen haciendo niños con ciertas vértebras de más, y que bueno, ahí los médicos harán una decisión, pero sucede. O sea, a eso me refiero con el realismo mágico, ¿no? Exactamente, Parece, ¿no? En eso se funda el realismo mágico, en cosas que parecieran inverosímiles o que en cierto modo las personas de un cierto lugar lo toman como algo fantástico, pero tiene algún tipo de fundamento también en la realidad, ¿no? Claro, eso va a ser como muy interesante en Gabriel García Márquez. Bueno, y no solo en él, sino en los autores latinoamericanos, ¿verdad? En los de su tiempo, ¿no? Pues estamos Claro. hablando de Mario Vargas Llosa, Sí. Julio Cortázar, Carlos Fuentes. El mismo Rulfo, ¿no? Rulfo. Que tendrá algunas semejanzas con ello. Probablemente Cortázar también tendrá como algunas semejanzas con el realismo mágico. Sin duda. De forma muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a estar hablando también en la programación de Amado Nervo. Amado Nervo, que es uno de nuestros grandes autores mexicanos y algo desconocidos, déjenme decirle, porque hasta hace algún tiempo yo me sentía como muy ignorante en Amado Nervo, y a lo mejor me sigo sintiendo, ¿no? Pero me he puesto como a leerlo también de una forma como más cercana, y he ido comprendiendo por qué es uno de los grandes en la literatura también, Amado Nervo, ¿no? Clásico, ¿no? Clásico, sí. Amado Nervo, un representante muy importante de la literatura mexicana de su tiempo, y que, bueno, a partir de los movimientos que surgieron posteriores a su tipo de literatura, pues fue quedando un poco en el olvido, digamos. Sin embargo, es clásico. Claro, un poeta métrico, ¿no? Es decir, hoy, para ponerlo como en palabras de hoy, un autor chapado a la antigua, ¿verdad? Clasiquísimo. Claro que sí. Bueno, va a ser una de las cuestiones como muy interesantes. También vamos a hablar sobre Federico García Lorca, en contraposición a Amado Nervo, un tanto. Federico García Lorca pues fue un español que rompió con todos los esquemas de la época, miembro de la generación del 27, y pues bueno, contemporáneo de grandes artistas como Hemingway,
como Luis Buñuel, con quien compartió gran parte de su vida, y vivió en el París de ese periodo, ¿no? Donde se codeó con la élite o con los escritores, artistas de vanguardia de su tiempo. Claro, y precisamente en el país de ese entonces, donde parecía que la literatura se respiraba, ¿no? Sin duda. Donde parecía que el ombligo del mundo era precisamente París, ¿no? Y todo el cúmulo de autores dentro de ellos, García Lorca, que también fue después como un ícono, o ahora más cercano a nosotros como un ícono pop, por decirlo de alguna forma, Ajá. porque es como alguien como Izquierdoso, como Rojillo, ¿no? Como es todo Contracorriente. eso, sí, todo eso que también da para toda una cultura pop, ¿no? Que no viene a ser solamente como el escritor encumbrado, sino aquel que se teje a las razones sociales de su época, ¿no? Sí, y muy importante que para él la literatura rompe el esquema de la belleza, y pasa de ser un simple, pues si se puede decir un simple arte, a una causa total de vida, un estilo de vida, una forma de hacer las cosas y una forma de pues posicionar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Sí. Continuamos con Juan Rulfo. Juan Rulfo, pues bueno, escritor mexicano, clasiquísimo. ¿Qué podemos decir de Juan Rulfo que no se haya dicho en otros espacios? Nada, ¿verdad? Bueno, no sé, con Rulfo vamos a tener muchas sorpresas. Muchos lo proponen como el gran escritor mexicano, ¿no? Sí. No, y aparte de que se ha hablado bastante de él, pues esta vez nosotros vamos a hacerle llegar a nuestros televidentes lo que nosotros sentimos al leer a Juan Rulfo. Nosotros ya va a ser nuestra propia opinión, Aporte. nuestro aporte a lo ya mencionado sobre él. Claro, dicen que, bueno, uno de los postulados en la interpretación de los textos es que siempre hay cosas nuevas que decir. Cada vez que nos encontramos frente al texto, siempre encontramos otras miradas. Y eso sin duda pasa con Juan Rulfo, ¿no? Es cuando leemos sus cuentos de El llano en llamas, cada una de estas piezas de ese México rural, ese México que está tan vivo todavía. Y tan que, vivo y tan fantasmagórico, ¿no? Sin duda. En este sentido que todo pasa, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. En ese sentido, ¿no? Creo que es interesante. Sí, es un México que brilla, es un México que causa una cierta admiración, y las personas que viven también en estos lugares pues lo podemos sentir como algo pues muy propio y con un lenguaje trabajadísimo, un lenguaje sin precedentes, diría yo. Pero accesible. Sin duda. ¿Verdad? Precisamente por eso. Probablemente recuerdo alguna vez en uno de los estudios sobre Juan Rulfo que se mencionaba que un extranjero podía muy bien leer con un diccionario a Juan Rulfo y lo entendía. Parece ser, o uno de los estudiosos de Juan Rulfo dice que una de las palabras o conceptos más complejos en sus textos es el concepto molcajete, porque probablemente el concepto molcajete no lo van a encontrar en otros idiomas, pues, y entonces fíjense nada más como el nivel como de cercanía que tiene con nosotros Juan Rulfo, ¿no? Sí, es un montón de símbolos lo que nos transmite, más allá de las palabras, lo que significan esas palabras. Claro, es como todo el relato y lo que está por debajo del relato, que sin duda es una crítica social muy importante, ¿no? También en este sentido, creo que algo que ha caracterizado a los escritores latinoamericanos es que su escritura está vinculada con la vida. Probablemente eso no pasa mucho como con los europeos, ¿no? Y lo vemos como muy claro con los autores alemanes.
Ellos escriben fuera de ese mundo, fuera del mundo en el que viven, ¿no? Escriben de conceptos muy elaborados, de ideas muy elaboradas, pero los escritores latinoamericanos escriben sobre lo que pasa en el mundo y en su mundo, ¿no? Por eso es que es tan cercano como a nosotros este tipo de autores. Y viene mucho de la literatura rusa, ¿no? Sí, creo que sí. Este concepto de pasar de los meros hechos, de representar la realidad a representar la mente o representar lo que estás sintiendo, pues viene de Dostoyevsky, de toda esta camada de escritores rusos, que obviamente los leyeron todos los escritores latinoamericanos, ¿no? Tolstoy, ¿no? Que Tolstoy. Se avienta como algunas situaciones como de la naturaleza humana más cruel, pero contadas de una forma como muy exquisita, ¿no? Eso es totalmente rescatable y sin lugar a dudas fue alguien que pudo haber leído y entonces podemos encontrarnos con historias muy interesantes. Creo que sí, estaremos hablando también de Jaime Sabines, conocido autor, poeta. Hay mucho que hablar también sobre Jaime Sabines, ya sea de su obra o de lo curioso que fue su vida, ¿no? Hay muchas anécdotas, por ahí estaremos mencionando pues varias cosas, varios detalles. En mi opinión, y en la de muchos yo creo, un poeta muy crudo, un poeta muy directo, que causó pues bastante impresión con sus escritos, sus poemas. Bastante gente decía que estaba fuera de época, que venía de una época un poco más adelantada, por así decirlo. ¿Quién no ubica a Los Amorosos, no? Que va a ser sin duda una de sus textos probablemente con más impacto, muy corto y con mucho impacto. Bueno, va a ser uno de los que vamos a estar considerando. Vamos a invitarlos que nos acompañen a un corte comercial, no sin antes seguir agradeciendo el espacio a TV Independencia por permitirnos estar hoy en sus hogares, hoy frente a ustedes, con este programa Letras al Aire.